Les voy a comenzar a compartir la pantalla, muchachos. En este caso, como les digo, ¿verdad? Eh, Vamos al capítulo 7, ¿verdad? Y es conservación de la energía. Hoy es 20, ¿verdad? 20 de octubre. O no, sí, 20 de octubre. Octubre. Y aquí en sección teoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Pues como les dije, capítulo 7, ¿verdad? Y el capítulo 7 pues se llama energía potencial. Energía potencial y conservación de energía. Entonces, técnicamente, bueno, exceptuando, ¿verdad? Ejercicios que nos pidieran a nosotros explícitamente trabajo. Estoy hablando de ejercicios que a mí me pidan, por ejemplo, una posición de un objeto o cuál es la rapidez o la magnitud de la velocidad, como ustedes lo quieran, le quieren llamar, ¿verdad? La rapidez de un objeto tras, tras un movimiento, ¿verdad? Y nosotros lo queramos resolver de forma energética, ya no va a ser necesario que nosotros nos basemos en el teorema trabajo-energía, ¿verdad? Sino que los vamos a poder hacer por medio de la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Técnicamente ese es el cambio. Para eso nosotros tenemos que introducir, pues, técnicamente un nuevo tipo de energía. Y ese nuevo tipo de energía se llama energía potencial, tal como lo dice el eh, nombre del capítulo, ¿verdad? Antes de iniciar, solo déjenme revisar. Bueno, parece que el campus no está ahorita. Alguien ha de estar aplicando algo, ¿verdad? Pero ya le subí absolutamente todo, exceptuando ¿cómo se llama? La prueba, ¿verdad? De movimiento circular. Yo no creo que me dé tiempo, ¿verdad? De realizarla, pero bueno, no nos vamos a estresar por eso, ¿verdad? Le subí el documento de la tarea 4, la dejé para el otro martes, ¿verdad? Son 10 ejercicios, ¿verdad? Eh, y pues las instrucciones son las mismas de siempre, ¿verdad? Ustedes los hacen en un solo PDF, con tal de que los ejercicios sean leíbles. O sea, yo recomiendo que usen CamScanner, pero no es necesario. Si ustedes, pues, tienen su método de tomarle fotografías y después pegarlos en un Word y hacer un PDF, pues perfecto. Pero que sea legible, ¿verdad? Eso es lo único que se pide. Como les digo, este capítulo se llama Energía Potencial y Conservación de la Energía y pues en general el capítulo empieza así, ¿verdad? Entonces, asumamos que nosotros tenemos un sistema, ¿verdad? Y en ese sistema, pues yo defino que Y es igual a cero en el suelo y yo tengo un objeto a lo alto allá, ¿verdad? En vez de pintarlo voy a poner M. Entonces ese objeto, asumamos que tiene una altura que yo le voy a llamar eh, Y1. Ok, tiene una altura que, como les digo, le voy a llamar yo Y1, ¿verdad? Entonces, en general, ese objeto, digamos que yo lo mantengo con mis manos, ¿verdad? Nosotros sabemos que si yo suelto ese objeto, ¿verdad? Estamos asumiendo que alguien lo está sosteniendo, ¿verdad? Y que al inicio su rapidez, ¿verdad? Inicial va a ser igual a cero. Entonces, yo sé que si yo lo suelto, el objeto se va a comenzar a mover hacia abajo, ¿verdad? Entonces, digamos que se mueve una cantidad y ahora está a una altura que le vamos a llamar
Y2. Aquí, Y2. Ok. Entonces el objeto, al soltarlo, nosotros sabemos que este bajaría y tendría una nueva altura Y2, ¿verdad? Entonces se efectuó un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo nosotros podemos medirlo porque ahora tiene una nueva rapidez en ese punto del objeto, ¿verdad? Pero antes de que, o sea, antes de que se genere ese trabajo, antes de que se haga ese trabajo, el objeto estaba ubicado en esta posición. Entonces nosotros podemos tender a pensar, ok, primero el objeto, nadie le está aplicando una fuerza externa, ¿verdad? Simplemente está actuando la fuerza de la gravedad. Sumamos que esa es la única fuerza que está trabajando acá, ¿verdad? Solo está actuando la fuerza de la gravedad, o sea, solo está actuando el peso. Entonces, si yo lo suelto, yo sé que se va a mover, ¿verdad? O sea que podríamos pensar en que tenemos almacenada energía, ¿verdad? ¿Por qué digo yo almacenada energía? Porque recordemos que la definición que habíamos dicho de energía era la capacidad de generar un trabajo, ¿cierto? Y claro, si yo suelto el objeto y el objeto pasa de Y1 a Y2, entonces aquí va a haber un desplazamiento, ¿verdad? Aquí va a haber un desplazamiento que le puedo llamar yo este desplazamiento de acá le puedo llamar delta Y, ¿cierto? Entonces, debido a ese desplazamiento, muchachos, pues resulta que eh, se generó trabajo, ¿verdad? Entonces teníamos almacenados nosotros la posibilidad de generar un trabajo. Y de ahí viene el nombre potencial, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que, ok, un objeto que estaba a una altura Y1 tenía la capacidad de generar o de que se generara un trabajo sobre el objeto, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos preguntamos cuánto es ese trabajo, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad? Que el trabajo yo lo puedo definir como el producto punto de la fuerza punto el desplazamiento, ¿cierto? ¿Ok? Y, perdón, el desplazamiento en forma de vector. Esto nosotros sabemos que de cierta forma yo lo puedo escribir como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y el desplazamiento, ¿verdad? Sin embargo, muchachos, en este caso voy a utilizar otra definición, ¿verdad? Otra definición del producto punto, ¿ok? Entonces, esta es una forma, para los que recuerdan de vectores, esta es una forma de escribir el producto punto, pero si ustedes recuerdan, en general, el producto punto de dos cuerpos, ¿verdad? Digamos, A punto B, asumiendo de dos cuerpos de dos vectores, ¿verdad? Asumiendo de que cada uno tiene las componentes, yo lo puedo definir como A sub X por B sub X más A sub Y por B sub Y, ¿cierto? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, del hecho de que, por ejemplo, asumamos que este vector A era un vector que es de la forma A es igual a sub X en dirección X más A sub Y en dirección Y. Y del hecho de que X.X es igual a 1, Y.Y también es igual a 1 y X.Y es igual a 0, ¿verdad? Es otra forma de definir el producto punto, ¿verdad? Como el producto de componente con componente, ¿verdad? Entonces, basados en eso, muchachos, si yo escribo de esa forma esto que tenemos nosotros acá, entonces yo lo que tendría, voy a borrar esto de acá, ¿verdad? Porque no es necesario, ¿verdad? Que lo tenga ahí. Entonces yo tendría el vector, ok, el vector de la fuerza del peso, que es igual a ¿cuánto? Sería
menos la magnitud, ¿verdad? En dirección Y, el menos lo que me da es la dirección que es hacia abajo, ¿verdad? Más punto la magnitud del desplazamiento, que va a ser Y2 menos Y1 en dirección Y. Fíjense que a este no le pongo menos ni más porque el signo o la dirección, o sea, me va a quedar positivo o negativo dependiendo de los valores de Y2 y Y1. O sea, en este caso Y2 es menor que Y1, ¿cierto? Entonces esto me quedaría como un número negativo siempre. ¿Están de acuerdo, muchachos? Estoy revisando siempre porque me suena el sonidito de que... Sí, estoy grabando ya. Aquí está. Me suena el sonidito de que alguien quiere entrar, entonces siempre me vengo a revisar, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que este Y2 menos Y1 a mí siempre me va a dar la dirección correcta del desplazamiento? Si, por ejemplo, en este caso, que el objeto está bajando, Y2 es menor que Y1, o sea que esta resta me va a dar un número negativo. O sea, me está diciendo que el desplazamiento es hacia abajo. Pero si el objeto en realidad estuviera subiendo, ¿ok? Si el objeto estuviera subiendo, entonces Y2 sería mayor que Y1 y esto me daría una cantidad positiva y lo que me están diciendo es, ok, se está desplazando hacia arriba. Entonces esta expresión siempre me da la dirección correcta. Y si yo desarrollo ese producto punto, yo tengo Y unitario punto Y unitario y después solo multiplico las componentes, ¿cierto? Y unitario con Y unitario me da 1, justo como lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Y punto Y es igual 1. Y lo que me queda a mí es que menos la magnitud del peso por Y2 menos Y1 es igual al trabajo. En este caso le voy a poner trabajo hecho por la fuerza gravitacional, ¿verdad? Y despejando, ¿verdad? Simplemente reescribiendo a cuánto equivale el peso y redistribuyendo ese signo negativo, yo tendría mg Y1 menos mg Y2. Entonces yo acabo de ver que el trabajo de la fuerza gravitacional es igual a la diferencia de dos cosas que se escriben de la misma forma, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando nosotros definimos la energía cinética? Nosotros llegamos a que el trabajo era algo que tenía exactamente la misma forma. Lo único que cambiaba era que en un caso era velocidad inicial, en el otro caso era velocidad final. Yo aquí tengo lo mismo, ¿verdad? Y a esta cantidad de ahí es a lo que nosotros le vamos a llamar energía potencial gravitacional. Entonces, en otras palabras, yo tengo que el trabajo generado o el trabajo hecho por la fuerza del peso, ¿verdad? La fuerza gravitacional es igual a U gravitacional 1 menos U gravitacional 2. O en otras palabras, menos el cambio de U gravitacional. ¿Por qué menos el cambio? Porque recuerden que delta es final menos inicial y en este caso nuestro punto final es 2, ¿verdad? Y entonces técnicamente sacarle un negativo a esto y me queda 2 menos 1, ¿verdad? Donde U sub G nosotros lo vamos a definir como M por G por Y y este U, bueno, la verdad que ambas expresiones son importantes para nosotros, ¿ok? Este es el trabajo realizado por la fuerza gravitacional y vemos que se puede escribir como la diferencia de una U, que es algo que nosotros llamamos energía potencial gravitacional, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo nosotros es que si un objeto
está a cierta altura, ¿verdad? Este va a ganar un tipo de energía y ese tipo de energía nosotros le llamamos potencial. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un tipo de energía almacenada, o sea que este objeto potencialmente puede generar un movimiento, potencialmente puede hacer, esta fuerza potencialmente puede hacer un trabajo, ¿verdad? Y es el caso cuando yo tengo entonces este objeto a una altura y1. El objeto todavía no se está moviendo, pero yo sé que si yo lo suelto, este tiene una capacidad de hacer, aquí, ¿verdad? Este tiene una capacidad de hacer un trabajo que al máximo va a ser mgy1, ¿verdad? Tiene almacenada esa cantidad de energía. Y ustedes podrán decir, pero ¿qué pasa si yo defino el y igual a 0 en otro lado? Es cierto, muchachos. Al final la energía potencial gravitacional y en general cualquier tipo de energía potencial va a depender del marco de referencia de donde nosotros estamos definiéndolo. Pero eso simplemente significa que el valor numérico va a depender de eso. Por ejemplo, si yo hubiese definido y igual a 0 acá, entonces mi energía potencial gravitacional yo no sería exactamente mgy1, ¿verdad? Sino que sería otra cantidad, pero siempre medida de la misma forma. M por G por la altura, ¿verdad? Que tiene ese objeto con respecto a esta referencia. Entonces eso es para nosotros la energía potencial gravitacional. ¿Hay alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok. Si no hay consultas con esta definición, nosotros ya sabemos que, ok, la energía potencial gravitacional va a tener esa forma, M por G por y va a ser la cantidad de energía potencial almacenada medida con respecto a una referencia. Entonces nosotros pensemos o asumamos un caso como este que tenemos nosotros ahí técnicamente, ¿verdad? Donde solo actúa la fuerza gravitacional. Ok, solo esa fuerza está actuando. Entonces, en general, nosotros sabemos o conocemos el teorema trabajo y energía, que nos decía a nosotros que el trabajo total es igual a ¿quién? El trabajo total es igual al cambio de energía cinética. Esto nos dice, esto es teorema trabajo energía cinética, ¿verdad? Ok, pero si nosotros estamos asumiendo, muchachos, que solo actúa la fuerza gravitacional, eso significa que el trabajo total es igual a ¿quién? Al trabajo realizado por la fuerza gravitacional, porque estamos asumiendo que es la única fuerza, muchachos, que está actuando. ¿Ok? Voy a cerrarlo y volver a abrir porque ya no me quiere agarrar los colores. Ok, si yo estoy asumiendo, muchachos, si yo estoy asumiendo esto, que solo está actuando la fuerza gravitacional, significa que la única que puede realizar trabajo, por ejemplo, en este movimiento, es la fuerza gravitacional. Entonces este trabajo va a ser igual a la fuerza gravitacional. Y yo los puedo igualar, obviamente, ¿verdad? Entonces yo sé, a partir de estos dos, trabajo total tiene que ser igual a trabajo total, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el trabajo generado por la energía gravitacional es igual al cambio de energía cinética. Pero ¿quién es este? Nosotros hemos encontrado aquí arriba que el trabajo generado por la fuerza gravitacional es menos el cambio de energía potencial
gravitacional. Entonces esto a nosotros nos lleva a esto, que menos el cambio de energía potencial gravitacional es igual al cambio de energía cinética. O en otras palabras, que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial gravitacional es igual a cero. ¿Ok? Y si yo reescribo estos cambios, lo que yo entiendo, ¿quién es el cambio de energía cinética? Yo sé que es un medio de la masa, velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por velocidad inicial al cuadrado. ¿Quién es el cambio de energía potencial gravitacional? Es mg y2 menos mg y1. Y estos son iguales a 0, ¿verdad? Y para dejarlo de una forma bonita, vamos a dejar todos los que tienen 1 o inicial a un lado y todos los que tienen 2 o final a otro lado, ¿verdad? Entonces yo voy a escribirlo como un medio de m b1 cuadrado más mg y1 es igual a un medio de m b2 cuadrado más mg y2. A donde simplemente lo que hice fue técnicamente pasar, podríamos pensar como que pasé estos al lado izquierdo y después cancelé el negativo, ¿verdad? O que pasé los unos al lado derecho y luego simplemente le di vuelta a la igualdad, ¿verdad? Simplemente para que quede el 1 al lado izquierdo y el 2 al lado derecho, ¿verdad? Pero eso es un despeje que todos ustedes pueden hacer, ¿verdad? Entonces fíjense bien, ¿qué es lo que tengo o qué es a lo que nosotros hemos llegado acá? Ah, ok. ¿Esta cantidad qué es? Esta cantidad es energía cinética inicial. Más, ¿esta cantidad qué es? Esta es energía potencial gravitacional inicial. Y esto es igual a ¿quién? Energía cinética final. ¿Más quién? Energía potencial gravitacional final, ¿verdad? Fíjense, yo tengo aquí la suma de la energía cinética, y potencial gravitacional. Y a esta suma de energía cinética más energía potencial, nosotros usualmente le llamamos simplemente energía, ¿verdad? Es la energía total o la energía mecánica, ¿verdad? A esto le llamamos energía mecánica. Y al lado izquierdo los dos tienen un subíndice 1, entonces esta es la energía total o la energía mecánica inicial. Y al lado derecho los dos tienen 2, entonces esta es la energía final o energía total mecánica final, ¿verdad? Entonces técnicamente yo llegué a que la energía inicial en un sistema tiene que ser igual a la energía final en un sistema. Y a este enunciado, o sea, la verdad que desde acá, lo voy a subrayar, desde acá, ¿verdad? Simplemente los tenemos, si se fijan, solo los estamos reescribiendo de la forma más conveniente que nosotros pensemos, ¿verdad? A ese enunciado de ahí, que los voy a cerrar en cuadritos, ¿verdad? Me quedó feo, ¿verdad? A estos dos resultados de acá, al igual que este de acá, ¿verdad? Porque es lo mismo, ¿verdad? Simplemente reescribí esto de acá a acá. A esto nosotros lo podemos empezar a hablar como una primera forma de el teorema de conservación
de la energía. ¿A qué me refiero yo con conservación de la energía, verdad? Si se fijan, yo definí una cantidad E que es igual en este caso a K más U. Y esta es la energía mecánica, ¿verdad? Y la energía mecánica va a ser la misma en el punto inicial que en el punto final. A eso nos referimos nosotros con conservación. O sea, la energía no va a cambiar. La energía del sistema va a ser la misma al inicio y al final. Lo que puede cambiar es en qué forma aparece la energía. ¿A qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, cuando yo tengo este de acá. Yo al principio tengo la caja, ¿verdad? Y la caja tiene puramente energía potencial porque no se está moviendo. Pero en cuanto la suelto, empieza a perder energía potencial, ¿cierto? ¿Por qué digo que empieza a perder energía potencial? Porque conforme va bajando, menor es la Y, lo que significa que menor es esa cantidad de energía potencial. Pero ¿quién empieza a aumentar? La rapidez del objeto. Y si empieza a aumentar la rapidez, entonces la energía cinética empieza a aumentar. ¿Ok? Entonces se fijan ustedes cómo este es un balance, ¿verdad? Entre qué forma tiene la energía. ¿Está en forma de energía cinética o está en forma de energía potencial? Pero la cantidad total de la energía sigue siendo conservada, ¿verdad? Simplemente va a estar cambiando de forma. Y usualmente esta ustedes la suelen conocer como que la energía no se puede crear ni destruir y solo se transforma. Y vamos a llegar a esa expresión. Y tiene que ver un poco con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? O sea, si yo al inicio tengo un sistema, ¿verdad? En el cual pues tengo, aquí está el suelo, ¿verdad? Y tengo un objeto a una altura. Yo sé que la energía total en este caso va a ser, si está en reposo al inicio, la energía total va a ser un mgy, ¿verdad? Y si yo lo suelto, yo sé que en otro punto del viaje, la energía del sistema o del cuerpo va a ser, ok, aquí tiene otro mgy, le voy a poner mgy' para identificar que la altura es diferente, pero también va a tener un k, que es un medio de m por v cuadrado, ¿verdad? Y esta cantidad total E, que es la suma de K más U acá, tiene que tener el mismo valor que la E que estaba acá, que simplemente es el mismo K más U, pero en este caso K es igual a 0, entonces en este caso solo había U, ¿verdad? Entonces es un balanceo de cómo está la energía, cómo se está transformando. Y por ejemplo, cuando el mismo objeto llega a Y igual 0, su U es igual a 0, ¿verdad? Y su K es un medio de mv prima, le voy a poner cuadrado, pero la E total sigue siendo la misma. La energía solo cambió de ser primero potencial a después puramente cinética, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como teorema de conservación, bueno, como una primera forma del teorema de conservación de la energía. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a seguir un poco, ¿verdad? Resulta, muchachos, que yo primero, vamos a llegar al resultado general, pero esto de acá nosotros lo hicimos asumiendo, ¿ok? Lo hicimos asumiendo esto, asumiendo que solo actúa la fuerza gravitacional, pero eso no es cierto siempre, ¿ok? Hay sistemas en los cuales actúan otros tipos de fuerzas. Entonces aquí nos podemos postular la pregunta. ¿Qué sucede si actúan otro tipo de fuerzas? Ok, entonces yo vuelvo y siempre puedo plantear que el trabajo total o el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética. Siempre lo puede plantear. Es el teorema de trabajo de energía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si otras fuerzas actúan, muchachos, entonces esta W total, yo la voy a decir que es el trabajo de la fuerza gravitacional, asumiendo de que todavía está actuando la fuerza gravitacional, más
el trabajo de todas las otras fuentes, ¿verdad? Entonces le voy a poner W otras. Entonces técnicamente, si se fijan, este WG yo lo puedo volver a sustituir con esta forma de acá, ¿verdad? Este WG yo lo puedo volver a poner como menos delta UG. Pero aquí técnicamente tendría un término extra, que es este W otras, ¿cierto? Entonces con esto, si yo hago exactamente el mismo procedimiento, ¿a qué es a lo que llego yo? Yo llego a que K1 más U1 gravitacional más el trabajo de otras es igual a K2 más U2 gravitacional. ¿Ok? Yo llego a esta expresión que, si se fijan, es exactamente la misma, solo que tenemos este término extra, ¿verdad? Entonces, despejando, ¿verdad? Yo podría decir que el trabajo de todas las otras fuentes es igual a ¿quién? A K2 menos K1 más U2G menos U1G. O sea que puedo decir yo que el trabajo de las otras fuentes o de las otras fuerzas es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial gravitacional. O en otras palabras, que el trabajo de las otras fuentes es igual al cambio de ¿quién? De K más U, o sea, el cambio de energía mecánica. Entonces aquí, muchachos, técnicamente lo que yo estoy diciendo es que el cambio de energía mecánica es igual al trabajo realizado por otras, digamos, entre comillas, fuerzas. La pregunta ahorita va a ser quién es otra, ¿verdad? Porque queda muy ambiguo. Pero conforme vayamos realizando o siguiendo, ¿verdad? Con este capítulo vamos a ver quiénes son esas que vamos a catalogar como otras. Ahora, antes de continuar y de seguir con lo que es o con ver otro tipo de energías potenciales, vamos a postularnos una pregunta. Ok, ¿qué pasa, muchachos? ¿O cómo creen ustedes que es? Por ejemplo, yo estoy pensando o he formulado esto asumiendo un objeto que cae, y este obviamente va a caer en línea recta. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un cuerpo, muchachos? Uy. No. Es este, ¿verdad? Imaginémonos que yo tengo una rampa circular, más o menos, ¿verdad? Ahí tiene una forma rara. Ok, imaginémonos que yo tengo la rampa circular, ¿verdad? Y sobre este hay un objeto, ¿verdad? Y el objeto va a caer sobre esta rampa. Entonces el movimiento o el desplazamiento va a ser a lo largo de la curva, ¿verdad? Y va a bajar toda esta curva y después va a llegar acá. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es U o cómo es W en este caso?
Pues fíjense bien, en este caso, muchachos, nosotros recordemos que siempre, 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 siempre el peso va a ir hacia abajo. Y ese desplazamiento, a pesar de que se mira curvo, o de que es curvo, mejor dicho, el desplazamiento es así, yo siempre puedo descomponer esos desplazamientos en términos de las componentes, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento total, el delta R, ¿verdad? Porque este es un delta, el desplazamiento total es este, ¿verdad? Delta R vector. Recuerden que yo lo puedo descomponer como una cantidad delta X, perdón, delta Y en dirección y luego una cantidad delta X en dirección X. Y si yo vuelvo a la misma definición que di al inicio de que el trabajo es igual a F punto delta R, en este caso porque es un desplazamiento general, entonces yo, ok, el peso va hacia abajo menos Y punto ¿quién? Delta Y en Y más delta X en X. Y si yo hago la propiedad distributiva, yo aquí voy a tener menos W delta Y por Y punto Y menos W delta X por X punto, bueno, si quiero ser estricto, ¿verdad? Y punto X. Pero recordemos, Y punto X, ese producto punto es igual a 0. Y este producto punto es igual a 1. Lo que significa que este trabajo siempre queda escrito de la misma forma. Bueno, menos mg por delta y, que sería un y2 menos un y1. O en otras palabras, mg y1 menos mg y2. Entonces lo que estamos viendo es que sin importar eso, yo llego a la misma expresión de trabajo y por lo tanto a la misma expresión de que el trabajo generado por la fuerza gravitacional siempre va a ser menos delta UG, sin importar que la trayectoria fue curva. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, muchachos? ¿O todo está claro? Ok, si no hay preguntas, entonces yo voy a hacerles una pregunta ahorita. Si yo tengo una pelota en esta posición Y1, muchachos, empieza en esa posición Y1, y en esta otra rampa yo tengo una pelota en esta posición Y1 también, ambas se mueven a lo largo de la rampa y terminan en esta posición Y2, que es la misma altura, ¿verdad? Si yo les pregunto cuál va a tener mayor rapidez cuando llega acá, ¿qué sería lo que ustedes intuirían? Asumamos que parten del reposo también. ¿Cuál sería más rápida? Asumiendo también que no hay fricción en las pistas. ¿Qué pelota sería más rápida o llegaría más rápido, mejor dicho? Bueno, sería más rápida es la pregunta correcta.
La de la derecha. ¿Por qué? Y porque porque la primera, cuando deja de bajar, empieza a subir. Entonces ahí va disminuyendo la velocidad. Ok, eso es algo que nosotros podríamos intuir por la diferencia de las formas. Porque eso que dijo el compañero, ¿verdad? Primero pensamos que estaba bajando y que cuando va subiendo va perdiendo velocidad. Pero fíjense bien, ambas terminan a la misma altura. Entonces, por ejemplo, si yo hago un análisis energético y como no hay fricción y estoy asumiendo que solo la fuerza gravitacional está actuando, entonces yo puedo decir, ok, K1 más U1 es igual a K2 más U2. Entonces K1, 0 porque parte del reposo. O sea que K2, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, es igual a U2 menos U1. Y U2 menos U1 es mg y2 menos mg y1. En realidad es al revés, ¿verdad? 1 menos U2. Porque despejo para el otro lado. Entonces este es U1 menos U2. mg y1 menos mg y2. Y esto es un medio de masa por velocidad 2 al cuadrado. Si yo hago el mismo análisis acá, yo haría K1 más U1 igual a K2 más U2. K1 yo sé que es igual a 0 porque parte del reposo. Lo que significa que K2, que es un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, es igual a ¿quién? A U1 menos U2. U1 es mgy1, que es la misma altura. mgy1. U2 es mgy2, que es la altura final, ¿verdad? Y si se fijan, aquí faltaría despejar para V2, ¿verdad? Pero la expresión esta con esta es exactamente la misma. Porque cuando yo hago el análisis energético, a mí no me importa cómo es la forma del camino. A mí lo que me importa simplemente es cuál es la posición inicial y cuál es la posición final. Y en este caso, la posición inicial y la posición final de este objeto, en este caso, son las mismas, ¿verdad? Lo que significa que, energéticamente hablando, inicialmente este tiene la misma energía que este. Y aquí al final este va a tener la misma energía que este. Lo que significa que esta de acá tiene que ser igual, ¿verdad? Sería igual. Preguntas que de esa forma les pueden preguntar en el examen, ¿verdad? Faltan 12 minutos, pero vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar un poco más, porque tampoco quiero dejarlo así. Y escuché el sonido de que alguien quería entrar. No sé si lo dejaron entrar. Ya no me aparece. Ok. Esto hasta cierto punto viene a resolver o a responder el error que tenía ayer. Que era que yo me estaba preguntando que por qué. Y se acuerdan que hice un cambio de las X. Y fue algo, por decir así, raro, ¿verdad? Pero ya sé cuál fue mi error. Entonces fíjense bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un resorte? Entonces voy a poner un subtítulo acá. Y es que el libro pues peca un poco en definir F igual a KX como la ley de Hooke. Ya les voy a decir por qué. Esta fuerza es la fuerza que nosotros como personas ocupamos aplicar para estirar o comprimir un resorte. Ok, entonces asumamos que nosotros tenemos pues un resorte. Esta es su posición de equilibrio. Pero nosotros, la persona, estamos estirándolo una cantidad X, ¿verdad? Entonces, como yo, la persona, yo, Miguel, ¿verdad? Estoy estirándolo, yo, Miguel, F Miguel, estoy aplicando una fuerza en esta dirección. Pero por tercera ley de Newton, ¿qué sucede? El resorte
asumamos que en ese punto ya el resorte está en reposo, ¿verdad? No lo sigo estirando y llego hasta esa posición. Y si está en reposo, yo sé que tiene que haber una fuerza para que eso no se siga moviendo, que tiene que haber una fuerza opuesta, ¿verdad? Y esa va a ser una fuerza que va en esta dirección, ¿ok? Y esa es la fuerza del resorte. Ahora, se fijan que este es un par acción-reacción. La fuerza que yo aplico, que tiene que tener magnitud Kx, va a ser igual en magnitud, pero dirección opuesta a la fuerza del resorte. O sea que el resorte va a ser menos Kx. ¿Y qué significa este menos? El menos en la fuerza del resorte significa, ¿ok? Entonces la fuerza para el resorte en general va a ser menos Kx en dirección X, ¿verdad? ¿Qué significa el menos? Que si yo estoy estirando al resorte, el resorte va en dirección opuesta. El resorte siempre va a querer regresar a su posición de equilibrio. Y si yo estoy comprimiendo el resorte, por ejemplo, si estuviera aquí compreso, la fuerza del resorte entonces iría en esta dirección. Y eso es el significado técnicamente de este negativo. Aquí en vez de X, recordemos que va en realidad un delta X, ¿verdad? Que es el X final menos el X de equilibrio, ¿verdad? Entonces ese fue el error que yo tomé ayer. Yo tomé esta fuerza, que es la fuerza que está haciendo el hombre, pero el ejercicio preguntaba la fuerza del resorte, que va en la otra dirección. Y por eso es que al final, como yo tenía me hacía falta ese negativo, al darle vuelta a las X, se resolvía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono esto yo? Porque entonces nosotros sabemos, muchachos, que en general, cuando yo tengo una fuerza variable, ¿ok? El trabajo de esa fuerza variable, en este caso vamos a ponerle EL de elástico, ¿verdad? Es igual a ¿quién? A la integral desde x1 hasta x2 de la fuerza vector, ¿verdad? Punto el dl vector. Lo voy a escribir así de la manera más formal. Entonces la fuerza de la que estamos hablando nosotros, en este caso de la que queremos hablar, es la fuerza del resorte. Y la fuerza del resorte es menos, digamos, Kx en dirección X. Y el desplazamiento simplemente le voy a llamar yo un dx en dirección X. Y si yo realizo el producto a punto me da positivo. Entonces este trabajo me da negativo integral de x1 a x2. O sea, negativo, perdón, aquí la integral es de kx de x. Y nosotros ya habíamos encontrado esa integral, ¿verdad? Nada más que el momento que el libro lo hace, el trabajo que una persona necesita aplicar para estirar un resorte. Pero fíjense bien, o sea, cuando yo estoy estirando el resorte, yo aplico una fuerza, pero el resorte está aplicando una fuerza en la dirección contraria, lo que significa que el resorte también está aplicando un trabajo. Pero no es exactamente el mismo trabajo que nosotros realizamos, ¿verdad? Porque si yo estiro el resorte, yo estoy jalando en la misma dirección que se está moviendo el resorte. Pero el resorte está aplicando una fuerza en dirección opuesta a la que se está moviendo, ¿verdad? El resorte resiste ese cambio. Si yo quiero estirar el resorte hacia acá, el resorte va a ejercer una fuerza en dirección contraria, ¿verdad? Lo que significa que al final esto queda pues exactamente el mismo resultado que nosotros teníamos, nada más que con las X cambiadas, ¿verdad? X1 cuadrado menos un medio de K X2 al cuadrado. Y fíjense, llegamos a algo bien similar a lo que llegamos en la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Un mgy1 menos mgy2. Lo mismo para el resorte, ¿verdad? X1 cuadrado menos x2 al cuadrado. Entonces, a esta cantidad de acá se le conoce como energía potencial, pero en este caso elástica. Y esa es igual a un medio de K por X al cuadrado. Donde cabe mencionar lo siguiente, ¿verdad?
Uy. En esta fórmula, X se mide a partir de la posición de equilibrio del resorte. Y basados en esto de acá, pues nosotros podemos ver que de nuevo el trabajo elástico en este caso es menos el cambio de la energía potencial elástica. Y si se fijan es exactamente la misma expresión, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. Nada más que en este caso en vez de tener gravitacional tengo elástico. ¿Ok? Bueno, resulta, muchachos, que como yo ya definí esto, voy a terminar con esta sección hoy. Tal vez les tome unos 5 minutos después de la hora, pero es que no quiero dejarlo a media, ¿verdad? Aquí tenía unas imágenes preparadas también. Esta imagen de acá, que es la que me dice a mí, pueden revisarlo ustedes en su libro, ¿verdad? Que ahí podemos ver acerca de cómo va a ser el signo del trabajo hecho por el resorte, no por la persona, ¿verdad? Entonces resulta que entonces nosotros podemos volver a hacer la formulación igualito como nosotros la hicimos acá, ¿verdad? Primero volveríamos a hacer esto asumiendo en un caso de que solo hay trabajo realizado por un resorte y vamos a llegar a la misma expresión que tenemos acá, nada más que en vez de G es elástico, ¿verdad? Y luego nosotros podemos asumir, bueno, ¿qué pasa? Luego nos preguntamos, ¿qué pasa si existe trabajo de la energía gravitacional, trabajo de la energía elástica, más y trabajo de otra, ¿verdad? Bueno, entonces yo de nuevo vuelvo a plantear que el trabajo total va a ser igual a quién, al cambio de energía cinética, y yo sé que el trabajo total va a ser la suma de todos los trabajos, en este caso trabajo de la fuerza gravitacional más el trabajo de la fuerza elástica más el trabajo de cualquier otra fuente. Y de nuevo yo vuelvo a hacer todo ese planteamiento. Yo sé que esto es menos delta UG, yo sé que esto es menos delta U elástico, y entonces técnicamente a lo que yo llego es que K1 más U1 gravitacional más U1 elástico más el trabajo de otras es igual a K2 más U2 gravitacional más U2 elástico. Y al final, en vez de estar diferenciando yo entre U's, voy a llamarle a estas una U general, donde aquí yo incluyo todas las energías potenciales que existen. Entonces, en general, K1 más U1 más W otras es igual a K2 más U2 total, ¿verdad? Y es exactamente la misma expresión que nosotros teníamos antes, nada más que ahora estoy haciéndole las diferencias que aquí en la energía potencial nosotros vamos a incluir todos los tipos de energía potencial del sistema. Y para efectos de la clase, estas solo van a ser gravitacional y elástico.
para efectos de la clase. Y al final siempre llegamos nosotros entonces a la misma expresión de que el trabajo generado por cualquier otra fuente, y cuando yo me refiero a cualquier otra fuente, son fuentes que no se pueden, o sea, fuerzas que yo no puedo describir por medio de una energía potencial. Entonces el trabajo de cualquier otra fuente va a ser igual al cambio de energía mecánica, ¿verdad? Y ahí es a donde yo puedo decir, o bueno, lo vamos a ver el día de mañana cuando miremos fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Ahí es donde termina de agarrar todo el significado, ¿verdad? El de lo que ustedes conocen como el trabajo, perdón, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Y adentro, ¿quiénes van a ir entonces en estas W otras? Cualquier fuerza que no se pueda describir, esta es una notación, ¿verdad? En términos de energía potencial, ¿verdad? Cualquier fuerza que no puede. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Qué fuerzas van en esas otras? Entonces, pregunta. Si no existen esas W otras, si esas W, o sea, si W otras, o sea, no existe, ¿verdad? Es igual a cero, entonces el cambio de energía va a ser igual a cero, o en general yo puedo decir que K1 más U1 es igual a K2 más O2, o sea que la energía completamente se va a conservar, ¿verdad? En el caso de que no exista. Entonces mañana vamos a ver la diferencia entre qué es una fuerza conservativa, cuáles son las condiciones para que existan fuerzas conservativas y cuáles son no conservativas, cómo se miran. Y en general, el resumen que les puedo dar para nosotros, fuerzas conservativas van a ser la gravedad y los de resorte, ¿verdad? Las fuerzas elásticas. Y las no conservativas van a ser cualquier fuerza externa que esté aplicando una persona o cualquier tipo de fuerza de fricción, ya sea resistencia del aire o fricción en general, o una fuerza de viscosidad. Esas van a ser fuerzas no conservativas. Mañana vamos a ver el por qué. Y pues mañana terminamos con esa sección 3, que es la sección de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Y vamos a comenzar con ejercicios, ¿verdad? Entonces, los ejercicios, ¿en qué van a variar? Pues nosotros primero nos tenemos que preguntar, ¿todas las fuerzas que están actuando son conservativas? Si es sí, aplicamos esta fórmula. Si es no, entonces o lo resolvemos por teorema trabajo de energía o usamos la forma modificada de la conservación de la energía, que sería esta. Y eso pues sería todo por la clase de hoy. Yo sé que me pasé algunos minutos, pero no quería dejar a medias esta sección, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, muchachos?